Normalmente cuando pensamos en una telaraña, la imagen inmediata que nos viene a la cabeza es la de una trampa, ¿verdad? Ujú, totalmente. O sea, un hilo invisible, pegajoso, que está diseñado puramente para capturar y para inmovilizar. Es como un símbolo instintivo de peligro. Sí, claro, de depredación pura. Exacto. Pero, ok, vamos a desempacar esto desde un ángulo completamente distinto. ¿Qué pasaría si dejamos de ver esa red como un arma de cacería y empezamos a verla como la red de comunicaciones más antigua y compleja de todo el planeta? ¡Wow! Es un cambio. Es una arquitectura de altísima ingeniería, donde cada vibración, cada cambio en la tensión de un solo hilo, es un mensaje urgente que viaja de un extremo al otro. Y es un cambio de paradigma súper profundo, porque nos obliga a pasar de ver la naturaleza como un simple escenario verde, ya sabes, donde ocurren cosas al azar, Ajá. a entenderla como un sujeto activo, o sea, una entidad con intención que nos está hablando directamente. Claro, si es que sabemos cómo interpretar esa tensión en los hilos. Y esa es precisamente la premisa que guía nuestra exploración a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en una obra fascinante. Es una novedad recién publicada este año, en 2026. Sí, un texto súper reciente. Se titula Amazonía, Tierra Mágica, Historias del Corazón de la Selva. Es un trabajo compilado por Raquel del Valle Peña Peinado y bueno, está respaldado por la Universidad Bicentenaria de Aragua, allá en Venezuela. Ujú. Y confieso, te digo la verdad, al principio yo esperaba encontrarme con, no sé, un inventario de especies en peligro, pero el enfoque es radicalmente distinto. Sí, hay que hacer esa distinción desde el primer momento para quienes nos escuchan hoy. Este texto no se acerca a la selva desde la fría estadística de la deforestación. No te dan números ni tablas. Nada de eso. Es, como lo define la propia obra, una telaraña filosófica. Me encanta ese término. Es genial. Utiliza a los habitantes de la Amazonía, desde los ríos hasta los depredadores, como avatares, y lo hace para entregarnos lecciones súper urgentes sobre la sanación, sobre nuestra relación con el tiempo y, bueno, las reglas de la coexistencia. Tal cual. Nuestra meta hoy no es leer un tratado de biología. Nuestra misión es traducir esa telaraña, descubrir qué mensaje vital tiene el corazón del bosque para la vida moderna. Porque, llevamos una vida frenética y tan fragmentada hoy en día. Demasiado. Y el libro abre con un gancho tremendo. O sea, no hay cifras, hay un sonido. Empieza con el llanto de Uriji. Y fíjate, Uriji es un término bellísimo de la cosmovisión Yanomami. Define a la tierra-selva. Pero, ojo, no como un pedazo de terreno explotable o recursos naturales. Claro, no es madera para cortar. Exacto. Es un organismo vivo, un cuerpo absoluto y consciente. Y este dolor de Uriji es tan insoportable, sus ríos están perdiendo su cauce natural, su fauna está siendo acorralada, que ese llanto convoca a una especie de cumbre de emergencia, un cónclave sagrado en medio del bosque. Una asamblea. Ajá. Pero quien toma la batuta para organizar esta asamblea mundial de la naturaleza no es el depredador alfa. No, no es el jaguar. No es un león rugiendo, ni un jaguar marcando territorio. Es Yarima, una araña milenaria de un negro intenso. Es la tejedora de sueños. Lo fascinante aquí es cómo el texto entrelaza de manera magistral esta cosmovisión indígena, rescatando estos términos profundamente filosóficos como Uriji y Yarima, y los mezcla con narrativas y dilemas existenciales muy de nuestro tiempo. Totalmente. Yarima, siendo una araña, no convoca a esta asamblea para imponer una verdad vertical, ya sabes, desde la cima de la cadena alimenticia dictando reglas. Claro, ella teje. Exactamente. Ella teje una red horizontal, un espacio donde el águila, la perezosa, las corrientes de agua y los seres humanos tienen exactamente el mismo peso gravitacional. La premisa subyacente de todo esto es que la verdadera crisis de nuestro tiempo, la crisis ecológica, no es solo un problema de ingeniería o de mala gestión de recursos. Ajá. Es en su núcleo una crisis de desconexión espiritual. Es una asamblea verdaderamente democrática, si lo ves en términos biológicos. Y ya que hablamos de los invitados a esta telaraña, el primer convocado que vamos a analizar viene de nuestro propio bando. Un representante del mundo moderno humano.
El doctor Alejandro Ramírez. Exacto, el doctor Ramírez. El texto hace una transición que me pareció brillante del macro dolor de la Tierra a esta frustración microscópica y cotidiana del ser humano moderno. Sí, porque el doctor Ramírez es la encarnación del pináculo de la racionalidad occidental, ¿no? Hablamos de un médico brillante, un hombre de ciencia, pero que está colapsando bajo el peso de su propia profesión. Está fundido. Fundido. Su ciencia, sus diagnósticos hiperprecisos, la esterilidad total de sus quirófanos. Todo eso empieza a sentirse completamente vacío frente al sufrimiento del espíritu de sus pacientes. O sea, él logra curar la falla mecánica del cuerpo. La tubería rota, digamos. Tal cual. Pero percibe que el alma de esas personas sigue fracturada. Y en medio de esa crisis vocacional gigante buscando respuestas fuera de los manuales médicos, Ramírez viaja a la selva y se encuentra con las 5 maestras del bosque. Que no son chamanes humanos, ojo, son presencias luminosas de plantas ancestrales. Y lo que me sorprende, y te juro que me dejó pensando un montón, es que no le ofrecen curas milagrosas ni pociones mágicas. Le desarman su estructura mental por completo. Lo obligan a desaprender. Exacto. Por ejemplo, Naira, que es el espíritu del yagé, le dice una frase lapidaria. Le dice, yo soy puente, no moda. Es un golpe directo a cómo nuestra cultura moderna tiende a banalizar todo. Sí, a empaquetar lo sagrado. Eso, empaquetar lo sagrado para consumirlo, no sé, en un retiro de fin de semana y luego volver al estrés de la oficina el lunes. Y ese contraste es vital. Luego interviene Lumina, que es el espíritu de la guayusa. Y su lección va en contra de nuestra adicción absoluta a los estimulantes. Le explica a Ramírez que ella no entrega simple energía, no te da combustible para que rindas más horas en el hospital. Ajá. Ella entrega ritmo. Uf, la distinción entre energía y ritmo. Es profundísima, porque la energía sin ritmo, usada solo para mantener una rutina mecánica, pues inevitablemente se convierte en agotamiento crónico. Claro, te quemas. Te quemas. Y luego llega Misha, que es la uña de gato, y le da el golpe final hablándole de restaurar vínculos. Le dice que los ligamentos, tanto los físicos como los emocionales, no se reparan con la urgencia de un bisturí en el quirófano. O sea, se sanan sin prisa, requieren paciencia. Ahora, si las plantas cuestionan su ritmo de vida, es el encuentro con el río lo que termina de sacudir todos sus cimientos científicos. Ramírez vive una experiencia que el libro llama el Evangelio del agua viva. Es una sección hermosa. Interactuando con 7 presencias del río. Y hay 2 presencias acuáticas que me parecen, una locura. La primera es Espejiario, que es un estanque oscuro, súper quieto. Que funciona como un espejo implacable para él. Literalmente. Espejiario obliga a Ramírez a ver su propia sombra. Le muestra el rostro de un sanador que en el fondo está huyendo de sus propias heridas. Y le plantea un dilema ético brutal. Le dice que es imposible curar la profundidad de otro ser humano si el médico está utilizando la medicina como un escudo, como una excusa para no enfrentar su propia necesidad de ser curado. Sí, esconderse detrás de la bata blanca. Exactamente. Y luego el agua se vuelve movimiento puro con Virax, que es el remolino del perdón. Y la mecánica de Virax es, de verdad, de las metáforas más agudas de todo el texto. Piensa en un remolino. Es agua que se purifica a sí misma a través de la fuerza centrífuga. El remolino le enseña a Ramírez que perdonar no es una concesión moral que le hacemos a alguien más, no es ser buena persona. Ni un concepto religioso, claro. Exacto. Lo define como la fisiología de un alma viva. Biológicamente, el agua que se estanca pierde oxígeno, acumula toxinas y, se muere. De la misma manera, un ser humano que retiene el rencor detiene toda su circulación emocional. Perdonar es simplemente la función fisiológica de permitir que el flujo continúe. Ok, déjame frenar un segundo aquí y jugar al abogado del diablo. A ver. Porque a nivel poético, todo esto del evangelio del agua y sanar sin prisa suena bellísimo para, un retiro espiritual en la montaña. Es súper romántico. Pero estamos hablando de un médico. ¿Cómo traduce a alguien que trabaja en la sala de urgencias de un hospital en la ciudad todo este conocimiento místico? Es complicado, claro. Con turnos de 24 horas, con protocolos estrictos, con 10 minutos por paciente. Decirle a un cirujano que el agua no se bebe, se honra, suena que lo van a tachar de charlatán y lo van a despedir. Es como si la medicina moderna se la pasara apagando la luz de revisar motor en el tablero del auto.
pero estas plantas te obligan a abrir el capó y desarmar el motor emocional entero. ¿Cómo lo haces en 10 minutos? Bueno, esa es precisamente la tensión que el texto quiere que resolvamos. Y la respuesta no es mágica, está en el pacto, el juramento que hace Ramírez al final de su viaje. Fíjate que el libro en ningún momento le pide que tire su estetoscopio. No rechaza la ciencia empírica. Ok. Lo que le exige es que integre la reverencia dentro de ese método científico. El conocimiento técnico sin reverencia por la vida es simplemente un río seco. Entonces, ¿cómo lo aplica en ese hospital de 10 minutos por paciente? Ajá, ¿cómo lo hace sin sonar como charlatán? Ramírez decide incorporar silencios. Micropausas de silencio real en sus consultas. ¿Pero silencio cómo? O sea, ¿se queda callado mirando fijamente al paciente? No es un silencio incómodo. Se trata de la calidad de la atención. En lugar de entrar a la habitación corriendo mirando una pantalla o tecleando síntomas para facturarlos rápido, Sí, que es lo típico. hace una pausa consciente. Establece un contacto visual genuino. Es un silencio diseñado para escuchar, digamos, la sed del paciente, no solo para catalogar el síntoma físico que le duele. Entiendo. El cambio de paradigma es tratar a la persona que entra por esa puerta como un ecosistema. Entender que el dolor de estómago crónico de ese paciente puede estar profundamente ligado a su soledad, a un estrés financiero terrible. Es dejar de ver el cuerpo humano como una máquina con piezas rotas y empezar a tratarlo como un paisaje vivo. Ese salto de ver a alguien como una máquina a verlo como un paisaje me parece la clave absoluta de todo. Y fíjate que este proceso del doctor Ramírez nos habla de la sanación profesional y física, ¿no? Pero la obra nos lleva todavía un paso más allá, hacia la sanación emocional interna, hacia el territorio más oscuro de la psique humana, nuestra relación con el tiempo. ¿Cómo maneja la selva las pérdidas irreversibles que torturan a los humanos? Y aquí es donde entra la historia de Julio. Un arco narrativo que es devastador, la verdad. Julio es un hombre de ciudad que llega a la Amazonía siendo una cáscara vacía. Está siendo consumido desde adentro por la culpa, tras la muerte de su esposa. Ella fallece por una enfermedad indetectable. Sí. Y él viene buscando explicaciones en un universo que, francamente, no ofrece ninguna garantía. Entonces, ¿qué significa todo eso? La forma en que Julio carga con esa culpa a mí me recuerda a llevar una mochila. Es como si llevara una mochila llena de piedras súper pesadas por toda la ciudad, pensando que si la suelta un segundo significa que no amaba a su esposa. Exacto. Siente que el sufrimiento es su único nexo con ella. Y en ese estado de agonía se topa con un personaje que me pareció fascinante, llamado Papanón. Papanón, que representa al padre del mundo y del tiempo en la selva. Es un chamán de una edad incalculable, pero no envejece porque no está sometido al tiempo. El libro te dice que él es el tiempo mismo, caminando entre los árboles. ¡Wow! Y para sanar esa mochila de piedras de Julio, Papanón no le da consuelos baratos. No le dice todo va a estar bien. Le muestra el funcionamiento de la selva. Lo lleva frente a una ceiba gigantesca, de 300 años creo. Exactamente. Y le pide que observe la monumentalidad de ese árbol. La ceiba le ha dado cobijo a incontables generaciones de criaturas. Nidos de aves, colonias de insectos, es refugio para mamíferos. Pero cuando una tormenta derriba un nido, o cuando los animales migran y mueren, el árbol no se marchita por la culpa. Claro. Su función existencial, su gran regalo, es proveer la sombra, es el refugio. No controlar cuánto tiempo cada forma de vida decide quedarse bajo sus ramas. Dar refugio es el regalo, no la posesión de quien se refugia. Y luego Papanón le muestra una mariposa, le explica algo que es biológicamente irrefutable. Para que exista la belleza, las alas, el vuelo de esa mariposa, la oruga tuvo que experimentar una muerte total. Sí, la disolución absoluta. O sea, las células de la oruga literalmente se disuelven en una sopa dentro de la crisálida para formar algo nuevo. A Julio le están diciendo, de una manera bastante directa, que su antiguo yo, el que era esposo y esa culpa paralizante, tienen que disolverse para que nazca una nueva forma de compasión. Y el clímax de esa enseñanza ocurre cuando Papanón le regala a Julio una pequeña canasta tejida a mano. El detalle crucial aquí es que los hilos de esa canasta están exclusivamente de hojas secas, hojas muertas de la selva.
le demuestra físicamente que la muerte de la hoja permite el nacimiento de la fibra. La caída es el requisito indispensable para que exista un tejido fuerte que ahora pueda sostener algo nuevo. Y esto hace un eco perfecto con otra historia del texto, una que no pasa en la selva, sino que transcurre en el altiplano andino, la historia de Ñuque, un búho anciano. Sí, la visión andina. Ñuque observa a una aldea humana que está sufriendo una sequía devastadora. Y el búho les explica que la tierra no los está castigando, no es una maldición divina por portarse mal. La sequía es simplemente la consecuencia de una aldea que ha decidido tomar cosecha sin agradecer y sembrar continuamente sin dejar que el suelo descanse. O sea, la tragedia ecológica viene de tomar sin pausar. Están forzando una negación del ciclo. El suelo necesita la descomposición de la materia muerta para regenerarse. Sin esa pausa para la muerte temporal, sin ese descanso, pues no hay fertilidad posible después. Entonces, te pregunto, la selva y los Andes parecen decirnos todo el tiempo, fluye como el río, acepta los ciclos. Pero ¿no es esa visión cíclica del tiempo donde todo se repite y la muerte es solo una transformación muy ajena y súper difícil de tragar para nuestra mentalidad occidental? Nosotros que estamos obsesionados con el control y vemos el tiempo como una línea recta. Esto plantea una pregunta importante. Tienes toda la razón. Para nosotros el tiempo es una línea recta. Una línea de ensamblaje casi. Sí, una carrera. Y la angustia humana moderna viene de ver ese tiempo como algo que se nos acaba. Nuestra sociedad está obsesionada con la retención. Retener la juventud, retener el éxito, retener a las personas. Totalmente. Pero Papá Nun y el búho Ñuque revelan que la naturaleza no retiene. La ceiba y la tierra andina prosperan justamente porque dejan ir, permiten que las hojas caigan para convertirse en abono. La lección vital aquí para quienes nos escuchan no es, oye, anestesiarte y dejar de sentir dolor ante una pérdida humana. El dolor es real y duele. Claro, no se trata de no sentir. Se trata de aprender el proceso de transformar esas hojas muertas de la culpa en la canasta de la autocompasión. Entender que nuestras partes rotas pueden reconfigurarse si dejamos de pelear contra los ciclos. Y aquí es donde se pone realmente interesante la propuesta del libro, porque hemos analizado los espíritus vegetales, el tiempo, pero este viaje inmersivo aterriza de lleno en las criaturas físicas. Y los animales del libro no son solo adornos exóticos. Para nada. Son filósofos prácticos. Aplican estas lecciones de adaptación en el mundo real, incluso enfrentándose a la invasión humana. Y el caso más impactante es el de Yacari. Yacari, el águila arpia. Exacto. El libro relata una proeza increíble. Un águila que al ver su hábitat destrozado, decide construir su nido en las alturas del campanario de una catedral humana. Y no solo eso, la ingeniería del nido. Al no encontrar ramas, empieza a recolectar recortes de gruesos alambres de acero. Alambres de acero. Sí, alambres y cables de diferentes grosores abandonados por los humanos, para asegurar su hogar contra huracanes y depredadores. Usa la fuerza brutal de su pico para doblar el metal. A ver, un momento. Un águila haciendo un nido con alámures en una catedral humana. El libro lo pinta como un triunfo de adaptación y de inteligencia espacial, pero ¿no es en realidad una tragedia ecológica sobre cómo hemos destruido sus árboles? ¿Estamos celebrando que cría sus polluelos sobre fierros oxidados? Es súper distópico. Sí, si conectamos esto con el panorama general, tu lectura es sumamente válida. La tragedia es innegable. Es tristísimo. Pero, filosóficamente, el texto nos pide no minimizar las posibilidades de la naturaleza ante la adversidad. Sí, es un reflejo de nuestro impacto destructivo, pero Yacari nos enseña resiliencia pura. Nos enseña a usar las herramientas que tienes a mano, por más duras, frías y antinaturales que parezcan, para proteger el futuro de los tuyos. Es negarse a desaparecer. Es una lección de fuerza bruta y contrasta de una manera casi cómica con el siguiente animal. Pasamos de la velocidad letal del águila a Yuru, la perezosa de 3 dedos. Se presenta a sí misma como un templo verde de la paciencia. Yuru desmonta todos nuestros prejuicios, de verdad. El texto describe su pelaje no como pelo normal, sino como un santuario simbiótico viviente. Sí, esto me voló la cabeza. Resulta que su pelaje alberga algas, como la especie Trichophilus,
además de hongos y bacterias. Y ella les da un hogar móvil y a cambio, las algas le dan ese tono verdoso que les sirve de camuflaje perfecto. Es que esa es la clave. Nosotros juzgamos su lentitud extrema como una debilidad gigantesca, pero en realidad es una estrategia suprema de perseverancia y ahorro de energía. Al no moverse rápido, es invisible. Tenemos el contraste enorme, ¿no? Warak, el halcón de visión aguda y velocidad brutal, que aún así tiene que acudir a la araña, Yarima, buscando sabiduría colectiva. Y por el otro lado, Yuru, la perezosa, que sobrevive siendo el animal más lento posible. Yuru le enseña a la gente de hoy que en una sociedad enferma de prisa, la quietud y crear pactos simbióticos, o sea, colaborar en lugar de competir, es una ventaja evolutiva mucho más inteligente a largo plazo. Y creo que esa imagen de la perezosa y sus algas es la síntesis perfecta del libro. Este viaje por las raíces de la Amazonía nos ha mostrado que el antídoto para el agotamiento moderno está en escuchar esos ritmos. La reverencia de la planta, el fluir del río, la adaptación del águila y la autocompasión del tiempo mismo. Porque todos, en la audiencia, enfrentan sus propias sequías, como la aldea de Ñuque, o cargan culpas como Julio. El mensaje claro es adoptar la lección del canto de arcilla y agua que dio a luz a la selva, el gran acuerdo del dosel. Que se basa en la reverencia y no en la competencia. Claro, nadie crece solo, somos un ecosistema de almas. Exactamente. Y hay un último concepto del libro que aún no habíamos tocado. Chaporinoi, el mensaje del micelio. Los biólogos saben que el bosque es más de raíces invisibles que de troncos visibles. Todos los árboles están conectados bajo tierra por hongos. Son uno solo bajo las sombras. Uf, esa idea me fascina. Y nos deja con un pensamiento tremendo para masticar. Si en la naturaleza la red de micelio invisible es lo que realmente sostiene la vida y nutre al bosque entero, en tu propia vida moderna, debajo de la superficie de tus correos, reuniones y redes sociales, ¿cuál es el micelio invisible que realmente te está nutriendo? ¿O acaso lo has dejado secar? Es una invitación a abrazar nuestro ritmo natural, a cerrar los ojos un momento y simplemente escuchar nuestro propio bosque interior. Así es. Ha sido un viaje increíble. Hasta la próxima exploración a fondo.